Esperemos a que llegue y partimos. Carlos, me dicen que viene llegando Bernardo Fonten, entonces esperemos los 2 segundos para... ¿O tú lo vas a conectar por allá? Ah, perfecto. ¿Iniciamos? Ya. Bueno, muy buenos días a todos. Yo quisiera darles a los que están aquí presencialmente y a quienes se están conectando por Zoom la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos organizado aquí en Libertad y Desarrollo, en el que junto a 2 destacados profesionales convencionales constituyentes vamos a conversar y a profundizar sobre una de las materias que más ha dado pie para la conversación, para el debate público en estas últimas semanas y en estos meses de debate constitucional, y que tiene que ver con cómo vamos a conciliar en el texto constitucional el crecimiento sostenible, el crecimiento sustentable, y cuáles son las consecuencias para nuestro país y para la población de no efectuar esa conciliación. Las distintas teorías que hoy día estamos viendo que fluyen en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Derechos de la Naturaleza y Modelo Económico en la Convención Constitucional nos hacen parecer de que serían 2 conceptos irreconciliables. Y la verdad es que lo que nos interesa aquí en Libertad y Desarrollo, conversar con estos 2 convencionales constituyentes, es destacar la importancia de aquella conciliación. Han surgido teorías en esta comisión sobre el decrecimiento. Pablo Pincheira define esta teoría del decrecimiento como una corriente de pensamiento que cuestiona la conveniencia de promover el crecimiento económico ilimitado en un mundo con recursos naturales finitos y a su vez plantea que es posible vivir mejor con menos. ¿Será posible aquello? ¿Es conveniente aquello para nuestra población? Esas son algunas de las cuestiones que vamos a conversar el día de hoy. Y para ello voy a presentar con propiedad a los convencionales constituyentes que esta mañana nos acompañan. En primer lugar nos acompaña Rodrigo Álvarez. Rodrigo es abogado, es profesor universitario y político chileno, es militante del partido Unión Demócrata Independiente. Desde julio, como todos sabemos, se desempeña como miembro de la Convención Constitucional en representación del distrito número 28 y además en ese organismo ejerce como vicepresidente adjunto. Ha sido diputado de la República durante 3 periodos consecutivos, subsecretario de Hacienda en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, ministro de Energía en ese mismo gobierno, y hoy nos acompaña en este conversatorio. Rodrigo, muy buenos días, quisiera darte la bienvenida, además gran amigo de la casa. Y viene entrando ahí y acompañándonos en este panel Bernardo Fonten. Bernardo es constituyente por el distrito 11 de Peñarolén, Las Condes, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. Es economista y se define como economista de terreno y no de pizarrón. Bernardo ha trabajado ampliamente en consultorías en materia económica, ha trabajado en empresas grandes y pequeñas y además ha sido emprendedor y como él se define con aciertos y fracasos. Es una persona muy preocupada por lo público, ha formado la red Reforma a la Reforma, que es una plataforma ciudadana que incorpora a las personas comunes y corrientes al debate de las cuestiones de interés público. Así que junto a estos 2 convencionales constituyentes damos hoy día inicio a este conversatorio sobre crecimiento o decrecimiento. ¿Son una alternativa? Hoy día vamos a conocer las respuestas de estos convencionales. Hola, ¿cómo estás? Saludarte. Hola, ¿cómo estás? Perdónalo. Bueno, para dar inicio a este conversatorio, a mí me gustaría que vayamos partiendo de lo general a lo particular, porque si bien habemos muchos de nosotros que estamos acá y que nos siguen por Zoom, que seguimos rutinariamente, cotidianamente la convención, hay muchas personas que no, y que desconocen qué es lo que se está discutiendo ahí, que desconocen el tono de la discusión, que desconocen si hay capacidad o no realmente de influir en las ideas que se están debatiendo en el seno de esa comisión. Entonces, primero quisiera darles la palabra a los 2, brevemente, vamos a partir por Rodrigo, después por Bernardo, para que nos den una impresión general de lo que ocurre en la Comisión de Medio Ambiente, Bienes Naturales Comunes, Modelo Económico y Derechos de la Naturaleza, para después ir entrando en detalle en esta conversación. El formato va a ser una conversación primero entre nosotros 3 y después vamos a dar lugar a preguntas tanto del público como de nuestro público virtual en Zoom. Rodrigo, bienvenido.
Muchas gracias, Natalia. Siempre un gusto estar acá en Libertad y Desarrollo, y más aún contigo y con un gran amigo como Bernardo, que está haciendo una labor tremenda en la Convención Constituyente. Siendo el único economista, por lo tanto es mucho más relevante su influencia, sus ideas y ser escuchadas. A ver, la comisión es, sin duda alguna, la Comisión de Modelo Económico, el Sistema Medioambiental, de Bienes de la Naturaleza, es particularmente importante dentro de la convención y tiene unas características distintas quizás a otras de las comisiones. Ya las voy a referir a eso. Pero quizás lo más relevante es pensar que acá alguna medida, se intensifican algunos elementos que tiene la convención como tal. Yo creo que es bien relevante decirles tres cosas que es la convención, porque a veces uno lo olvida cuando ya han pasado 6 meses. Primero, y esto es un dato, esto es un hecho de la práctica, un hecho de la causa, por así decirlo, y no tiene un reproche en sí. La convención es una convención de ideas de izquierda, ni siquiera de centro-izquierda. Un grupo importante de los convencionales, más de la mitad, probablemente puede identificarse como personas de izquierda, lo que es absolutamente legítimo, pero te da una idea de la visión, del análisis y de las tendencias que habrá. Es la convención de más de izquierda de la historia de Chile. Un amigo convencional siempre me dice, estoy feliz acá, porque nunca ha habido una convención tan similar a mis ideas, a sus ideas. Entonces, primero es una convención de izquierda, y eso marca buena parte del análisis. Segundo, es una convención con múltiples intereses y múltiples grupos. Esos múltiples intereses parten de la base también de a veces miradas de un sesgo. Me fijaba, Natalia, por supuesto, nos presenta diciendo Rodrigo es abogado, Bernardo es economista. Bueno, para un gran grupo de los convencionales constituyentes, su título, y a mucha honra, es activista. Activista. Y como todo activista tiene una visión muy apasionada, pero también una visión un tanto sesgada o limitada del análisis de la realidad. Por lo tanto, pasa a ser lo más importante dentro del proceso constituyente el agua, o pasa a ser lo más importante dentro del proceso constituyente los monocultivos forestales, o pasa a ser lo más relevante dentro del proceso constituyente los salmones. Porque son múltiples los intereses y al mismo tiempo múltiples grupos. Y esto, quería Natalia, es muy importante para la etapa que viene ahora. Porque ustedes muchas veces escuchan, no, si al final va a llegar un gran texto todo común y vamos a ponernos de acuerdo. No, no, si eso va a depender de los intereses de múltiples grupos y de los acuerdos políticos que se lleguen en los próximos meses de múltiples grupos, actuando cada uno desde su mirada o desde su preferencia temática. Y eso también impacta cuando tú tienes que pensar que hay 2 cifras a conseguir. El tercio, que sirve para parar el penal, o los 2 tercios, que sirven para meter un gol. Y la tercera característica de esta convención, a mi modo de ver, es un rechazo a los últimos 30 años de nuestra historia. Como si la historia partiera el 18 de octubre y los últimos 30 años hubieran sido muy malos. Y ese rechazo no solo es económico, no solo es histórico, no solo es político, también es conceptual. También es usando expresiones de otras tendencias, también es con unas categorías de análisis distintas. Entonces, es un rechazo, por ejemplo, a la idea de igualdad jurídica, o es un rechazo también a la idea del mérito, o es un rechazo de idea también a la tradición constitucional chilena. Podemos terminar con una constitución de 300 artículos. No sabemos todavía por qué, porque hay múltiples grupos, múltiples intereses. Pero podemos terminar con una constitución de 300 artículos, porque, por ejemplo, hay algunos que te dicen, no, queremos regular al máximo los temas en la constitución. Entonces, no, pero si lo normal es que la constitución sea la piedra sobre la cual no construye el modelo económico, social, jurídico. No, 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 yo quiero que quede todo claro en la constitución. Y en alguna medida, rechazo a los últimos 30 años y a nuestro modelo clásico se traduce también en pilares distintos. La Constitución del 33, la Constitución del 25, la Constitución del 80 se escribió de forma distinta desde el punto de vista conceptual. Acá los 3 pilares van a ser, sin duda alguna, plurinacionalidad y para algunos sectores lo más que se pueda, y por tanto llegando incluso a la autonomía. Para otro, segundo tema, paridad de género. Y tercer tema, un medioambientalismo extremo, a mi modo de ver, o al menos parcial. Todo esto, en este pequeño análisis, se repite y se replica aún más en nuestra comisión, donde estamos con Bernardo, que terminó siendo probablemente la comisión que mejor representa todas estas características que les he dicho. Y por lo tanto, donde el debate es de rechazo total a los últimos 30 años económicos también. Todo extractivismo es malo. Toda idea de crecimiento económico como se ha expresado en los últimos 30 años es mala o es equivocada. Toda visión de desarrollo de algunos sectores ha sido siempre negativo. ¿Por qué? Porque se parte de una mirada, yo diría, un tanto parcial. Bernardo, yo vamos a defender el medio ambiente absolutamente. En mi caso, yo soy un distrito 28, Magallanes, Antártica China, tengo un profundo compromiso por el medio ambiente y por el desarrollo. Pero como estamos en una comisión o estamos en un entorno
que tiene un cierto sesgo, sin duda alguna, ideológico, que al mismo tiempo tiene una visión muy desde el activismo y que tiene un rechazo a lo que podemos haber construido de las categorías de análisis que tenemos en los últimos 30 años y que más encima tiene estos elementos de que todo se escribe desde la plurinacionalidad, la paridad de género, pero al mismo tiempo el medio ambiente. Hay 34, 35 convencionales constituyentes que terminan, así como Catón el Grande en Roma terminaba diciendo todos sus discursos destruyen Cartago. Bueno, acá hay un grupo importante de convencionales que terminan todos sus discursos diciendo única solución, y la respuesta al unísono de varios es ecoconstitución. ¿Por qué? Porque eso está en el centro del debate constitucional. Entonces, nuestra comisión y nuestro trabajo con Bernardo es muy complejo, y con eso termino, porque el nombre indica algo. O sea, el nombre fue pensado así. Medio ambiente, bienes de la naturaleza, derechos colectivos y finalmente modelo económico. Entonces, un montón de elementos que son claves, y Bernardo hizo un listado, a él le tocó llevarlo en su momento al inicio de nuestro trabajo convencional, y dijimos, estos temas quisiéramos agregar: responsabilidad fiscal, principios constitucionales de la tributación, normas de la ley de presupuesto, derecho al consumidor, libre competencia, y no sé si, pero dejémoslo en la palabra modelo económico. Pero sí es importante que agreguemos los derechos de la atmósfera, o los derechos de la turba. ¿Por qué? Porque está esta visión distinta al momento de construir una constitución. Y por eso es tan importante, y le agradezco mucho el desarrollo, con eso termino, estas posibilidades de conversar, y sobre todo de que más gente se entere. Porque la forma, en alguna medida, de buscar un análisis más, a mi modo de ver, razonable y sensato, es con la participación de todos. Muchas gracias, Rodrigo. Bernardo, tus primeras impresiones. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Natalia, Rodrigo. Siempre feliz de estar contigo y con todos ustedes. Y mira, yo partiría, digamos, como decía Rodrigo, que hizo una muy buena descripción de la convención, de lo más grande a lo más propio de la comisión, ¿no? Y esto es una convención constituyente que los números hablan por sí solos. El 70% de los constituyentes son o de izquierda radical, de ultraizquierda, o de una izquierda muy decidida, muy dura. La izquierda radical está liderada por el Partido Comunista, incluye los pueblos originarios, incluye todos los independientes de izquierda, todos los que fueron o son similares a la lista del pueblo, y qué sé yo, son 61. Si uno mira las votaciones, son 61. Y si uno mira las votaciones, hay 46 de izquierda dura, que incluyen el Frente Amplio, incluyen los socialistas, e incluyen los independientes no neutrales. Los más famosos ahí son la Patricia Polis y Benito Aranda, que sin embargo muchas veces votan con la lista del pueblo y el Partido Comunista. Entonces ellos tienen más de 2/3, de manera que pueden hacer la constitución que racionalmente consideren adecuada, ¿verdad? Y por eso la primera reflexión entonces es que, por el bien de Chile, es indispensable moderar la constitución. Es indispensable para que efectivamente esto se asemeje a una casa de todos y no una constitución partisana, que es como el río. Y esto, para lograr esto, porque no hay una voluntad de esta mayoría de incorporar al resto de la sociedad, y lo vemos todos los días, y podemos hablar, por ejemplo, de la tragedia que ha ocurrido con las invitaciones a las audiencias de distintos grupos, cómo se ha dejado marginado a gran parte de la sociedad, en fin. Pero, en definitiva, como no hay una voluntad genuinamente democrática de incorporar a todos a la discusión de la convención y hacer entonces una convención más ecléctica, esto hay que hacerlo de otra manera. Y la manera son dos, ¿cierto? Lo clave es lo que pase el domingo. Un gobierno de José Antonio Kast significa un gobierno con un signo distinto de la convención, y eso generaría una enorme necesidad de la convención de equilibrarse, ¿no es cierto? Una enorme necesidad de dialogar y llegar a un acuerdo, porque obviamente aumenta enormemente la probabilidad de un rechazo a un proyecto constitucional demasiado radical. Incluso, aunque no gane José Antonio Kast, si la votación fuera muy alta, también eso también sería un campanazo importante, porque fíjense ustedes que es tan ideológica la convención, que uno habría esperado que la votación que dio origen al nuevo Congreso, que como sabemos es bastante más moderado y donde las fuerzas radicales son muchísimo más minoritarias que lo que es la convención, eso hubiera generado un interés de cambiar la estrategia y abrirse a un diálogo. Y en realidad el diagnóstico ha sido totalmente distinto. La lectura que ha hecho la ultraizquierda y la izquierda dura, el Frente Amplio, de lo que ocurrió es que tenemos un problema de forma. O sea, el fondo está perfecto, la forma es lo que hay que cambiar.
Y eso lo resume muy bien Marco Barraza en una declaración, porque los comunistas tienen una enorme gracia, que son muy sinceros. Entonces, siempre dicen lo que van a hacer. Siempre dicen lo que van a hacer. Entonces, Marco Barraza, que entre paréntesis es mi mejor interlocutor, porque es el único que realmente valora la economía. Tenemos una que otra diferencia nomás. Entonces, bueno, Marco Barraza dijo el otro día en el Mercurio, dijo, mira, lo que tenemos que hacer es, en la retórica, cambiar la retórica y profundizar las transformaciones, porque lo que realmente el pueblo quiere son transformaciones radicales y profundas, solamente que nos hemos equivocado en el tono. Entonces, frente a eso, yo creo que la elección de los domingos es clave. Y lo segundo es lo que vaya a hacer la ciudadanía, y espero que tengamos la oportunidad más tarde de profundizar un poco el enorme efecto y el enorme poder que va a tener sobre esta convención la ciudadanía, los institutos, las universidades, etc. Ahora, yendo al tema de la comisión, bueno, como dice Rodrigo, lo resume muy bien, esta es una convención que está cruzada por 4 fuerzas intelectuales y políticas tremendas, ¿no es cierto? Una es el estatismo, que tiene el Partido Comunista, el Frente Amplio, en fin, un enemigo conocido, el feminismo muy fuerte, ¿no es cierto? El indigenismo que termina rozando la independencia, ¿no es cierto? O sea, un indigenismo extraordinariamente radical, y el ecologismo talibán. Y es una cosa muy fuerte, digamos, ¿no es cierto? Y a mí me ha sorprendido en realidad, porque yo creo que el medio ambiente, como decía Rodrigo, es una preocupación central hoy día, siempre debió serlo, además. Y no hay duda que la Constitución tiene que recoger eso, y tenemos que ir moviéndonos a un mundo más proambiental, y que tenemos que crecer con el medio ambiente y no contra el medio ambiente, y lo otro ya está fuera de foco, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que aquí nos encontramos es con un ambientalismo de tipo religioso, donde se une además los ecologistas con los de pueblos originarios, y según mi cálculo, más o menos hay unos 50 constituyentes que tienen una visión muy radical en el tema ecológico y muy antieconómico, al grado de despreciar totalmente el instrumental económico que sirve para justamente mejorar el medio ambiente. O sea, hay gente que, por ejemplo, rechaza los impuestos verdes, considera que los impuestos verdes no son lo correcto, que lo correcto son las prohibiciones. Entonces, bueno, en fin. Entonces, frente a eso, en realidad, enfrentamos un tema muy difícil, ¿no es cierto? Que es cómo, desde el mundo de este medioambientalismo radical, cómo que ellos se abran a que efectivamente tiene que haber crecimiento económico, tiene que haber inversión, tiene que haber desarrollo, tiene que haber reglas, además, estables, conocidas, ¿no es cierto?, y que no sean arbitrarias. Y por otra parte, desde el lado de los que nos preocupamos más de la economía y de la producción, por así decirlo, ¿no es cierto?, tenemos que estar abiertos, por consiguiente, en mucho mayor medida a esta sensibilidad medioambiental, y tratar de encontrar entonces una combinación que se ve en este momento casi imposible, pero en fin, que esperamos poder ir construyéndola con Rodrigo y con los demás, esta combinación, ¿no es cierto?, entre crecer y desarrollarse, y al mismo tiempo administrar mejor el medio ambiente, y entre generar más justicia y más dignidad a las personas, pero al mismo tiempo tener un país que progrese y que respeta las libertades en otros campos. Condición de hecho sine qua non para que se den esas justicias que tú comentabas. Yo quisiera preguntarles precisamente sobre los equilibrios, porque adentro de la comisión sabemos que la composición, ambos han dado sus argumentos, sus testimonios de que existe un desbalance de visiones y de visión política, además de cómo abordar este tema. Y uno hubiese esperado que quizás ese balance se produjera en las audiencias, en los espacios de escucha de la sociedad civil. Y sin embargo, lo que vemos hoy como sociedad civil es opacidad en los criterios para elegir quiénes van a las audiencias públicas. Sabemos que hay un gran interés, se inscribieron más de 1.700 solicitudes, y sin embargo, ese gran interés no va acompañado por una visión transparente de la convención de decir a quiénes se va a elegir, cuáles son los criterios del sorteo, si esos criterios están bien construidos o no, si incluyen, por ejemplo, no solamente lo que ustedes han mencionado, quienes representen ideas de plurinacionalidad, paridad, o de un medioambientalismo quizás más radical, pero también distintas visiones políticas, distintas visiones económicas. Entonces yo te quería preguntar, Rodrigo, a propósito de un oficio que se presentó esta semana
firmado por ustedes, que justamente busca aclarar esos criterios y que busca abrir un espacio para que quienes no han sido recibidos en la convención, y en particular en esta comisión, puedan ser recibidos. ¿Qué va a pasar con ese oficio? Y quería preguntarte si el periodo de audiencias necesariamente concluye al momento en que la comisión se pone a discutir las iniciativas presentadas, o si durante la discusión, en general o en particular de esas iniciativas, va a haber espacio, por ejemplo, para interrogantes, dudas que puedan ser consultadas con expertos, consultadas con los gremios empresariales, consultadas con la academia y también consultadas con los grupos ambientalistas más extremos. La convención se está encontrando con la natural sorpresa del tiempo, de que apenas nos quedan 5 meses y medio. Y si uno ¿por qué? Porque no, además al final hay un periodo de armonización, etc. Lo que cual demuestra aún más que lamentablemente se usó mal los primeros 4 o 5 meses. Nosotros dijimos con Bernardo y con otros el primer día de la convención, el 4 de julio, entregamos un documento, insistimos la semana siguiente, usemos el reglamento de la Cámara de Diputados como instrumento, empecemos ahora con los discursos constitucionales, comprometámonos todos en un mes a tener listos los reglamentos de la convención. Y la verdad es que nos demoramos demasiado. ¿Por qué? Porque se distrajo, en alguna medida con cierta vanidad de vanidades del poder y de lo que estábamos haciendo, se distrajo el tiempo. Entonces nos encontramos ahora con lo que dices tú, 1.700 invitados para nuestra comisión, cuando el espacio que tenemos para escuchar es con suerte 280, si estimamos mucho, 300, pero hay 1.700 invitados. Entonces se establecieron ciertos criterios. Varios de esos criterios era, primero, bueno, habrá que hacer un sorteo, perfecto, pero se empezaron a establecer ciertos criterios como preferencia a aquellas voces que nunca habían sido escuchadas, preferencia a los pueblos originarios, recuerden los bloques o pilares sobre los cuales se construye la convención. Y nosotros al menos planteamos desde el primer momento que eso probablemente iba a producir un resultado al menos insuficiente. Y terminó siendo totalmente incorrecto. Me acuerdo a Bernardo diciendo que, perdón, yo quiero que estén especialistas acá, expertos, junto con Pablo Torosa. Yo me acuerdo que insistía mucho en que no se repitieran los temas, porque de repente uno escucha 10 o 12 canciones exactamente con la misma letra, la misma música y sobre el mismo tema. Pero al final terminó siendo esos mini criterios o pequeños criterios de acomodo más un sorteo. Eso nos lleva a un resultado totalmente incorrecto. O sea, que no esté la CPC para discutir el modelo económico, que no esté la generadora, que no esté el Consejo Minero, que no estén grandes sindicatos para no solamente ponerse en el ámbito gremial, que no estén grandes especialistas, universidades completas. Los especialistas de materia tributaria, yo soy profesor de Derecho Tributario desde 1990, ninguno de los profesores tributarios que yo conozco que postuló quedó siendo aceptado. Entonces nos llevó a un resultado absolutamente equivocado. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, una cosa es tratar de darse cuenta de que yo creo que de buena fe, pero por estas visiones un poco extremas, no se quiso seleccionar. Acuérdense, ya les dije, la idea del mérito, la idea de la capacidad es rechazada porque es parte de este establishment de los últimos 30, 40, 50 años o de todo lo que está mal. Entonces, si uno dijera naturalmente, si uno quisiera escuchar a alguien en materia económica, escucharía al Banco Central, la Facultad de Economía de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, de la Universidad de los Andes. No seleccionemos nosotros. Que se expresen cualquier voz. Bueno, yo creo que estamos pidiendo en un oficio que se puedan ser escuchados. Y como planteaba Natalia, que no solamente pueden ser escuchados en esta etapa, sino que probablemente cuando ya estemos en la discusión de la norma, porque acá hay un olvido gigante. El olvido gigante es que nosotros finalmente construimos una norma jurídica, la principal norma jurídica del país, que no se escribe, y hay algunos que quieren hacerlo así, no se escribe en base a eslogan, no se escribe en base a mensajes. ¿Por qué algunos quieren hacerlo así? Porque cuando hablamos en derecho tenemos que entrar a usar la razonabilidad y a distinguir. Y cuando uno entra a distinguir, como todos los abogados sabemos, ya te moderas. ¿Ah? Bueno, dice, es que no es necesario eso. Bueno, estamos escribiendo una norma jurídica. Entonces necesitamos escuchar opiniones de normas, opiniones de personas que puedan describir eso. Entonces esperamos que en las indicaciones y en el juego que ahora se empieza a desarrollar sean escuchados otras personas. No sé cuál va a ser el resultado. No sé si vamos a ganar este oficio. Tengo que pensar que probablemente no, a menos que haya una suficiente también presión ciudadana, porque la convención sí recibe la presión ciudadana diciendo, oigan, esto está mal. ¿Ah? Y está mal, ¿por qué? Porque hay voces importantes, no solo del mundo criminal, también del mundo sindical, también del mundo universitario, que no está siendo escuchada. Esperamos revertir un poquito ahora esto, o al menos revertir el momento en que estemos analizando las iniciativas constitucionales, tanto populares como las que presentemos los convencionales. Rodrigo, ¿quién debe resolver esto? ¿Lo debe resolver la mesa? ¿Lo resuelve el pleno? No, ¿lo resuelve la propia comisión? No, esto está absolutamente entregado a la propia comisión. De hecho, hay normas tanto claras como acuerdos tomados por la mesa. Como decía Natalia, hasta el 4 de enero yo integro la mesa de la convención. Esto es un criterio. De hecho, hay criterios distintos según las comisiones, algunos que ustedes probablemente han participado en ellas, y ha habido visiones distintas en esas comisiones.
Perfecto, gracias, Rodrigo. No. Esperemos que así sea. Bernardo, ustedes relataban que la comisión está compuesta en buena parte por constituyentes que se definen como ecoconstituyentes. Y en varias de las exposiciones se ha planteado migrar desde una visión antropocéntrica que hoy día tiene la Constitución, que habla de los derechos de las personas, ¿no es cierto?, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a una Constitución que también contemple derechos de la naturaleza, derechos de los seres vivientes y sintientes. Entonces, no humanos. Te agregan claro, ahí, no humanos. para en el fondo agregar ahí derechos, por ejemplo, de los recursos naturales, derechos del agua, derechos de los animales, derechos de las plantas. Yo te quería preguntar, Bernardo, ¿cómo podemos hacer desde la comisión, desde la posición de ustedes, para destacar que al final del día la Constitución es un instrumento para organizar el poder, pero sobre todo para proteger los derechos y las libertades de las personas? No es una visión egoísta que excluya, porque las personas necesitamos al medio ambiente, necesitamos los recursos naturales, necesitamos que ese desarrollo sea sostenible, pero ¿cómo se puede lograr que de alguna manera no introduzcamos en la Constitución conceptos que por un lado son muy ajenos al derecho, esto de que las cosas, los objetos, los seres que no son humanos tengan derechos? Porque además, ¿cómo se ejercen esos derechos? Los derechos tienen derechos y deberes. ¿Cuáles van a ser los deberes de la naturaleza? ¿Cuáles son los deberes del agua, de los animales? ¿Cómo ves tú esta discusión y cómo puede llegar a conciliarse razonablemente posturas que parecen muy confrontadas? Bueno, eso es justamente buena parte de la dificultad. Sí, efectivamente para el ecologismo que yo llamo talibán, ¿no es cierto? Parte de esto, ¿no?, de lo que tú dices, de establecer que los derechos de la naturaleza, no sabemos, a veces están sobre, a veces están al mismo nivel que los derechos humanos, que los derechos de las personas. Y eso es como dar vuelta a la mesa y poner las patas para arriba, diría yo, ¿no es cierto? Y por tanto no se contentan con un crecimiento sustentable, para ellos es una cosa extraordinariamente débil eso. Tampoco se contentan con una cosa que a mí me parece mucho más potente y lógico y más práctica, además, que es que establecer, por ejemplo, el deber del Estado y de los particulares, digamos, el deber de todos, al final, ¿no es cierto?, de cuidar los ecosistemas, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Sino que quieren establecer estos derechos de naturaleza, que no queda muy claro, y yo, por lo que yo, bueno, tú eres abogado, yo lo digo también, yo no, pero hasta donde yo he oído de los abogados no está muy claro qué significa eso, cómo se lleva a la práctica, cómo se puede tener un ser inanimado, un derecho, digamos, ¿no? Entonces, o un ser animado, pero no con conciencia racional, digamos. Entonces, es una cosa bastante complicada, pero para ellos es como un dogma de fe, ¿no es cierto? Así que ese es como el problema. Lo otro que ellos quieren introducir, ya pasando al contenido mismo de la parte ecológica, digamos, es una función ecológica de la propiedad. Y eso es extraordinariamente peligroso, ¿no es cierto? Porque obviamente es verdad que la propiedad tiene una función ecológica en la práctica. Hoy día también la tiene en el sentido como parte de la función de bien común de la propiedad, ¿no es cierto? El Estado regula, que uno puede construir en este terreno, digamos, si echar abajo este maravilloso instituto y esta maravillosa casa, no puede construir el edificio que quiera, tiene que construir el edificio que las normas le permiten, y no puede abrir una actividad minera o una industria que sea sin cumplir todas las normas ambientales, todo lo que sabemos. Por tanto, existe una serie de restricciones a la propiedad que obedecen al objetivo de cuidar el medio ambiente. Y está muy bien que así sea. Pero cuando ya les introducimos una función específica, en el fondo debilitamos muchísimo la propiedad. Y cuando uno le pregunta a los colegas qué significa esto, me dice muy simple: esto significa que quien tenga un campo, por ejemplo, no puede plantar lo que quiera. Tiene que plantar lo que le permitan, lo que sea consistente con el ecosistema. Fantástico, digo, bueno, ¿y quién decide eso? Y hay dos versiones. Hay un grupo que es comunitarista, que dice la comunidad, lo cual es extraordinariamente complejo. Imagínense, habría que votar cada vez que se decide construir algo en alguna parte o plantar algo. O el Estado, que siempre está a la mano pensar que el Estado es el único que puede solucionar todos los problemas. Entonces, eso significaría una enorme traba al ejercicio de la libertad, al ejercicio de la propiedad y a la actividad económica, y no solo la actividad económica productiva, porque también, digamos, el que quiera construir un colegio, también le van a decir: mire, no, la verdad que el ecosistema no se lo permite porque hay un arbolito con unas abejas aquí.
Entonces, al final, eso es muy complicado. Y el tercer elemento, diría yo, es el introducir en la Constitución muchas de las normas que son propias de ley. Y, por ejemplo, establecer una serie de principios, algunos que ya están en la legislación o según entiendo yo, pero hay un principio que es muy complicado, que es el principio precautorio, porque ellos tienen una idea de una sobreponderación de la ciencia, ¿no? La ciencia, por supuesto, que ha avanzado, y la ecología es uno de los campos que ha avanzado, y gran parte de los desastres ecológicos que tenemos es precisamente porque no había el conocimiento científico de los ecosistemas. Pero sabemos que la ciencia es un conocimiento siempre progresando, ¿no es cierto? Y cuando yo era chico, comer huevo era malo para el ¿cómo se llama? Para el corazón, para el colesterol. Ahora que sabemos que hay un colesterol bueno, uno malo, una serie de cosas. Entonces la ciencia va avanzando. Entonces resulta que amarrarse al principio precautorio que dice ante la duda abstente. O sea, no se puede hacer ninguna actividad si es que existe la posibilidad de dañar el medio ambiente. Puede ser una cosa tremendamente restrictiva. Y considerando más un escenario en que ya hoy día es complejo llevar a cabo proyectos de todo tipo, no solamente inversión, como tú decías. Y encuentro bien complejo lo que tú estás planteando, porque esto se empieza a cruzar con otros derechos, no solamente el derecho de propiedad, sino que el derecho a la libertad de emprender. O sea, si alguien, ya sea una comunidad específica o el Estado, te va a tener que permitir ex ante desarrollar una actividad, entonces la libertad de emprender ya no es como la conocemos y se encuentra bastante limitada. Y yo planteo esto porque es muy posible que la propuesta de nueva Constitución contemple la libertad de emprender, contemple el derecho de propiedad, contemple cuestiones que todos estimamos que son básicas, y la dificultad va a estar en ver cómo esos derechos pueden estar 2 incisos, 3 incisos, 5 artículos más allá, verdaderamente mermados por limitaciones, por cortapisas, que finalmente los hagan poco ejecutables o aplicables. Rodrigo, dentro de este planteamiento que explicaba Bernardo, aquí el equipo me pasó un libro que es de un señor Ezio Costa, sí, que habla de una constitución ecológica, replanteando la relación entre la sociedad y la naturaleza, que entiendo es un libro que toman como base varios de los ecoconstituyentes en esta comisión. Y ahí efectivamente se plantea lo que decía Bernardo, de limitar la propiedad en base a la función ecológica, y también se plantea el crear la figura del ombudsman, pero ya no necesariamente como un defensor del pueblo, como existe en algunas constituciones, podremos tener reparos o no frente a esa figura, sino que también que se erija como el defensor justamente de los derechos de la naturaleza. O sea, alguien tiene que, de alguna manera, hacer carne, defender al agua, defender a las plantas, defender a la roca, y lo digo sin sorna, lo digo porque así está planteado en este libro, y varios constituyentes también están en esa línea. Tú que eres abogado, Rodrigo, ¿cómo puede conciliarse esto? O sea, el día de mañana cuando se quiera hacer un proyecto productivo, ¿cómo puede haber un defensor que, sin representar más que los intereses que él mismo decida representar, defienda los derechos de la naturaleza que entiendo un grupo importante plantea plasmar en la Constitución? ¿Y cómo le cobramos deberes entonces también a ese ombudsman si es que llegase a existir? Déjeme partir de explicar un elemento que para mí es central. Hace un rato Bernardo hablaba de la palabra sorpresa, algunas cosas. Esto ha sido una de las sorpresas para mí, lo que voy a contarles a ustedes. Yo fui durante 12 años diputado y tal como ustedes lo han visto, de repente aparecían voces un tanto demenciales en el mundo de la Cámara de Diputados o un tanto exageradas. Acá no es así. Acá es un discurso estructurado, con libros y con profesores y con modelos intelectuales pensados, modelos que yo considero son incorrectos. Pero por eso cuando muchas veces alguien me pregunta, oye, ¿cómo es la convención? Yo le digo, mira, es 10 veces más compleja de la que tú puedes creer. ¿Por qué? Porque sale esta frase, tú te quedas con la frase. Nosotros con Bernardo vemos la estructura intelectual que hay detrás. Entonces, por eso es muy complejo. Porque, claro, yo estuve leyendo, yo soy fanático del Señor de los Anillos, había leído algo de Nueva Zelanda, de sus paisajes, pero no había visto a partir de esta, y tuve que ponerme a estudiarlo ahora, de que hay un río en Nueva Zelanda que tiene derechos, y que tiene personalidad jurídica, y hay un parque que tiene derechos y personalidad jurídica, para intentar entender lo que tú me preguntabas. Pero lo primero, y esto es muy relevante, sobre todo para un instituto como este, darnos cuenta que acá hay una discusión. Yo creo
que de escasa profundidad, pero sí de estructura. O sea, hay un modelo intelectual actuando, con libros, con pensamiento, etcétera, que no solamente rechaza teorías antropocéntricas, o no solamente rechaza esta distinción. Probablemente si hubieran escuchado algunos de ellos a Natalia hablar de derechos y libertades, o de la visión del Código Civil, o del derecho de las personas, te hubieran dicho, pero Natalia, ¿cómo puede ser tan decimonónica? Eso es de Andrés Bello, que por supuesto es despreciado por algunos, en la propia convención, o eso es del modelo constitucional liberal, de la democracia liberal del siglo XIX. Avanza, no te quedes en el pasado. Bueno, eso ocurre. Entonces, agrego esa adición, ese elemento complejo adicional. No solamente está el libro de Costa, que por supuesto fue escuchar hablar, sino que hay muchos otros. Hay varias publicaciones sobre constituciones ecológicas, etc. Pero yo he leído todos ellos, yo estoy dedicado solamente a esto, y he leído todo eso, o varias de esas cosas, y claro, hay muchos temas jurídicos que quedan por resolver. ¿Dónde están los deberes? Yo en broma le decía a alguien el otro día, oye, perdón, o sea, acaba de haber seres sintientes con derechos y deberes, los seres humanos, y seres sintientes solo con derechos. Y dice, sí, por supuesto. Entonces, y yo lo había hecho con una forma irónica y me daba cuenta que la respuesta era profundamente desde su visión. No, claro, por supuesto. Entonces cuesta y va a costar muchísimo. Porque yo no agrego ninguna gota tampoco ni ironía ni de nada cuando te dicen, oye, las montañas tienen derechos y por tanto tenemos que reducir una cantidad muy importante de la gran minería del cobre porque ha afectado los derechos. Y cuando alguien te dice, es que a mí las piedras y la historia me hablan, cosa que me parece poéticamente muy bonito, pero me parece súper complejo de meter en la Constitución o establecer en la Constitución. Y esto, con una Constitución que además quiere agregar muchas normas, que es el riesgo que decía Natalia, que claro, aparezca algo similar al actual 19 número 21, de la libertad de desarrollar actividades económicas, algo similar al 19 número 24, el derecho a la propiedad, no tan similar al actual, porque yo creo que el derecho o la propiedad sobre bienes incorporales no va a estar, y el derecho y los mecanismos de expropiación no van a estar, por lo tanto vas a ir perdiendo profundidad y fortaleza ese derecho que es clave para la libertad. Bueno, que haya 4 o 5 normas que te alteran esto. No me acuerdo si estábamos en ese momento con Bernardo, pero por ejemplo la discusión sobre normas transitorias, hay personas que te han dicho, oye, no, yo quiero una norma transitoria que diga que en Chile no se puede hacer ningún nuevo proyecto a partir de cierto nivel económico mientras no se cambie la legislación medioambiental conforme a la nueva Constitución. O alguien que me plantea, oye, deberíamos hacer un stop, digamos, un periodo de vacancia que por un cierto tiempo no construimos nuevas generadoras. ¿Y por qué? Porque tenemos la doble capacidad de llega instalada. Entonces eso no tiene nada que ver, hay una cosa que se llama factor de planta, etc. Pero ahí viene, como se hace el rechazo también a los modelos, a las categorías de análisis, etc. Hace una semana atrás, cuando estábamos en BioBio, tuvimos una discusión sobre los cultivos, sobre los bosques, sobre la cantidad de hectáreas. Se dijeron algunas cifras con base a estudios reales, me acuerdo que era CONAF, y la respuesta fue no creo esas cifras. No son correctas esas cifras. Entonces es muy compleja la construcción de esta norma. Una de las principales razones de estar acá es para insistirles que si nos dejan a Bernardo y a mí solo, y lamentablemente mucha gente nos dice, confiamos en usted. No confíen tanto en nosotros, porque no tenemos la capacidad y más encima no tenemos los votos. Por lo tanto, necesitamos que mucha gente opine, muchas universidades opinen. Si no, podemos tener la prohibición de la industria salmonera completa desde Chiloé continental hacia Magallanes, la eliminación de todo monocultivo forestal, la reducción del uso del agua en determinados proyectos. Esto no le estoy diciendo que todas estas cosas vayan a surgir, estoy diciendo ideas que de repente alguien comenta, o algún supuesto experto comenta, o algún convencional constituyente sostiene. Veremos, ya les decía al principio, por eso hice ese análisis inicial, ya veremos los múltiples grupos, los múltiples intereses que nos llevan a un modelo constitucional. Pero el punto está en que probablemente eso forma parte de la válida y absolutamente razonable negociación entre sectores que piensan distinto. Y claro, va a haber un sector que en un momento dado quiera, como comentábamos con Natalia al inicio, eliminar una de las cámaras. Y sabes que yo quiero solamente Cámara de Diputados. Y para eso necesito 106 votos. ¿Dónde los encuentro? Mira, acá hay 36, 37, 38, 34, 30, 40 ecologistas. Oye, ¿votarían por mí esta norma? Sí, por supuesto, pero tú tienes que votar por mí esta otra. Y eso es normal, no estoy diciendo que sea malo, es normal dentro de un proceso de conversación entre personas que pensamos distinto. Entonces va a ser muy difícil, y desde el derecho es muy difícil, porque no solamente es difícil per se, por así decirlo, sino porque es un cambio de nuestro modelo y nuestra mentalidad jurídica como país. Esta Constitución va a producir muchos cambios, a lo que somos abogados aquí tuvimos que estudiar. Esta Constitución va a terminar probablemente con distintos sistemas jurídicos.
dependiendo de si es un pueblo originario o no. Probablemente con distintos sistemas jurídicos dependiendo de la zona geográfica del país que estemos hablando. Y también con un modelo filosófico distinto del derecho, por ejemplo, porque yo creo que hoy día, si votáramos hoy día, probablemente por unos 120 a 30 votos, 120 a 30, una cosa así, vamos a tener reconocidos los derechos de la naturaleza, más allá de lo que eso signifique, y con alguien, teóricamente un ombudsman, teóricamente representantes de las comunidades, los pueblos originarios insisten que ellos son los titulares de los derechos de propiedad en sus pueblos, en sus zonas, bueno, con alguien con una cierta titularidad para defender esos derechos. Gracias, Rodrigo. Es muy complejo. Yo, dentro de los planteamientos que se han hecho en la comisión, por ejemplo, se plantea que los recursos naturales, muchos de ellos son seres vivos. Se plantea el agua, por ejemplo, como un ser vivo, y que entonces tendría el derecho como... Perdona, recurso natural ya es una mala palabra para la mayoría de la comisión, porque no son recursos, no es que algo que nosotros podamos acceder a ellos, no, no son. Solo te hago la corrección para que por eso te decía que esto es 10 veces más complejo de lo que a veces uno lee. Efectivamente, y cuando uno empieza a escuchar y que se trata el agua como un ser vivo y que entonces los afluentes hídricos, y estoy leyendo textual, tienen derecho a circular libremente y que entonces, como decía Bernardo, es la ciudadanía, y ciudadanía entendía como las comunidades indígenas, y eventualmente el Estado definirán, dice, el uso para fines productivos y cómo se va a gestionar desde el punto de vista público y eventualmente privado. Yo quería preguntarte entonces, Bernardo, más allá de las discusiones que hoy día conocemos, ¿no es cierto? Hablábamos de quién defendería los derechos de la naturaleza, hoy día hay discusión en el Congreso sobre los delitos ambientales, quién tiene la titularidad de la acción, hay una discusión si son los entes técnicos, si es el Ministerio Público, aquí ya miraríamos hacia un ombudsman, pero hoy día también hay discusión, ¿no es cierto?, de cómo se gestionan los recursos naturales, si esa gestión ha sido eficiente, si no lo ha sido, cuáles son... Pero hoy día, por lo que uno ve en la comisión, se está migrando hacia un modelo bastante más radical, o esa sería la idea, de que en principio los recursos naturales, palabra verdad, son seres vivos, como seres vivos tienen derechos y alguien tiene que velar por esos derechos, respetarlos, y en tanto tal, aparentemente, la gestión privada de esos recursos naturales tal y como hoy día la conocemos y está autorizada, en principio no se le ve un espacio o no el mismo espacio que tiene hoy. ¿Cómo entiende la comisión la gestión de los recursos naturales, de la minería, más allá que la propiedad sea del Estado o un bien nacional de uso público? ¿Hay espacio para las alianzas público-privadas? ¿Hay espacio para la exploración y explotación privada sin que eso sea mal visto en los recursos naturales? ¿Cómo concilia esta comisión, si es que no es así, eso con el necesario, por ejemplo, trabajo que esos sectores productivos dan en las regiones donde estos recursos naturales son explotados? ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, mira, primero yo creo que es bueno tener presente que todo lo que estamos hablando aquí es la foto hoy día, ¿no es cierto? Porque obviamente esto es un proceso y no sabemos cómo puede ir cambiando y todavía no estamos votando ninguna norma, pero sí tenemos los discursos, los planteamientos, las preguntas, las conversaciones de los constituyentes. Y lo primero que hay un grupo importante que va a estar por esta idea de crecer. Entonces, por ejemplo, la coordinadora de la comisión dice debemos deconstruir el imaginario del crecimiento y el consumo. Entonces, hay un grupo que piensa que esta constitución tiene que ser un ejemplo mundial de cómo debería ser una constitución ecológica para el mundo, una ambición tremenda en un pequeño país, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces en ese sentido, ellos consideran que el crecimiento económico hay que revertirlo y hay que producir menos. En esa línea, por ejemplo, yo me he encontrado con que me dicen la minería industrial no cabe. Tenemos que ir a una minería a una escala infinitamente menor. Pero no solo eso, la agricultura intensiva también. Entonces yo le digo, bueno, ¿y a ustedes no les produce? Porque a mí sí me produce una emoción enorme y un orgullo enorme que Chile sea el principal exportador mundial de 5 frutas. Una cosa bastante increíble para un país tan pequeño y tan lejos. ¿O no les produce, digamos, una emoción que una cereza de Curicó esté en 3-4 semanas en un plato de un chino? Yo lo encuentro increíble. No sé cómo se hace eso, lo encuentro fantástico. Entonces, no me dice, la exportación es mala, en primer lugar. La exportación es mala. Segundo, la exportación de fruta es peor porque estamos regalando agua. Entonces uno se encuentra con que es un mundo ya donde hay una idea más bien, y voy a caricaturizar aquí,
de establecer de que Chile sea un tremendo parque nacional, digamos, en lo cual no va a haber ninguna actividad, digamos, más que un turismo a unos turistas inexistentes. Entonces, bueno, es difícil. Y en tema de recursos naturales yo lo veo bien complejo. Hay, como yo diría, varias líneas. Una línea es la idea esa de decir, vamos a reducir drásticamente el uso de recursos naturales, incluido la agricultura, las forestales también, los salmones. Hay una constituyente que del pueblo Cahuáscar, que en su discurso inaugural dijo, yo estoy en esta constitución para eliminar la salmonera en Magallanes. Eso era su objetivo constitucional. Entonces, pero por otra parte hay otro sector que quiere que esto vuelva al Estado, ¿no es cierto? Y que sea administrado por el Estado, y particularmente en el caso, por ejemplo, del agua, ellos quieren eliminar los derechos de agua. O sea, aquí, para decirlo francamente, si no hay 30.000, 40.000 poseedores de derechos de uso de agua que no van a marchar al Congreso, no va a haber derechos de agua, ¿no? Es así de radical, ¿no? Y hay una enorme ignorancia de cómo funciona esto y de los efectos. Lo que dices tú. O sea, ellos creen que si se elimina la minería, digamos, los únicos que pierden son unos cuantos multinacionales extranjeras y un puñado de locales que tienen propiedad de mina. No ven que hay proveedores, empleados. O sea, yo le decía, oye, mira, el que vende helado en Calama murió, digamos, ¿no es cierto? Y el maestro que construye casas también, digamos. O sea, en el fondo, no, la idea de que la economía es un ecosistema, justamente, para ponerlo en sus términos, no es algo que lo tienen incorporado. Entonces, pero no sabemos muy bien. Yo tengo la sensación que el Pleno no hay 2/3 para llegar a algo tan radical. Pero sí es la vocación del Frente Amplio, y de ahí hacia la ultraizquierda, ¿no es cierto?, el debilitar enormemente el derecho de propiedad en términos de eliminar la indemnización, como está hoy día en la Constitución, que cuando se expropie, cada ley de indemnización, cada ley de expropiación fije la indemnización, e introducir esta idea de que la propiedad tiene una función ecológica, lo cual permite restringir la propiedad sin indemnizar, ¿no es cierto? Poner que el derecho de propiedad está debajo de los derechos sociales, lo cual significa entonces que si en una comuna, no sé, en una comuna de Santiago, digamos, por ejemplo, no hay terrenos, digamos, para construir vivienda social, se va a poder construir terrenos de vivienda social sobre una propiedad privada, sobre un derecho privado, sobre un terreno privado, por supuesto sin indemnizar el precio equivalente, digamos. Y también la idea de que las concesiones mineras, de infraestructura, de agua o de acuícolas, digamos, ¿no es cierto?, no tengan cubiertas por la garantía de derecho de propiedad. Entonces eso altera enormemente la posibilidad de desarrollar actividades con certeza. Por supuesto que va a haber economía y el país va a seguir funcionando, digamos, pero obviamente con otro nivel de certeza. Entonces, lo que hay que hacer es ver qué hacemos para moderar ese tipo de radicalidad. Claro, porque en el fondo uno parte sobre una base de que tiene que existir, ¿no es cierto?, ese progreso, esa explotación, porque además genera, como tú bien dices, cadenas de valor. O sea, a partir de la gran minería hay proveedores, hay clientes, y que van desarrollando a través de la innovación y van sofisticando sus procesos justamente para ser más sustentables, más amigables con el medio ambiente, y todo eso va generando al final del día un mayor bienestar en esas localidades o en esas regiones. ¿Y cómo lo hacemos entonces, Rodrigo? Déjame complementar dos cosas porque son bien importantes de que lo dijo Bernardo. Yo pienso igual que él que no está hoy día los 2/3 para muchas de estas cosas, ¿no? Pero tampoco están para establecer las cosas positivas que hay que hacer. Entonces, podemos terminar, y acuérdense que ese era un diseño estratégico de algunos convencionales constituyentes. Podemos terminar con una constitución que prácticamente tampoco consagre o proteja nada, ¿no?, porque no alcanzaste los 2/3. Y nos vamos todo a ley, con lo cual decrece absolutamente la protección del emprendimiento, de la propiedad, etc. Entonces, el no tener los 2/3 o tener la visión distinta del tercio para parar determinadas cosas, lo que no te asegura es que termines con una constitución razonable, sensata, prudente y necesaria para 4 décadas de desarrollo. Lo que hace es que puedas evitar una locura, pero no logras poner el elemento positivo que tú quisieras tener en una constitución, como muchos de los cuales yo creo que tiene nuestra actual constitución. Y lo segundo es que yo creo que la falta de visión económica y en alguna medida, entiéndase bien la frase, la falta de experiencia de Estado hace que conduzcas a muchas de estas cosas o muchas de estas ideas.
Yo hace unos días, para la semana atrás, le dije a una de las convencionales de mi comisión, le dije, mira, te prometo que me voy a poner una chaqueta que usé durante 1 año y medio, que es el trabajo más entretenido que he hecho en mi vida, que es ser subsecretario de Hacienda. Y como subsecretario de Hacienda te voy a decir de dónde, si tú reduces el 20-30% de la gran minería del cobre, que es la tesis, de dónde sacamos los recursos para financiar entre el 25, 40 derechos sociales que puedes querer. Me dice que ese no es mi trabajo. Mi trabajo es soñar lo mejor para Chile en este ambiente. Otros gobiernos, otras personas sabrán cómo responden económicamente a esto. O sea, no, pues sí, estamos hablando de políticas públicas muy complejas, con un encadenamiento productivo, y las respuestas tienden a ser muy simples. Ojo, dentro de una estructura. Ojo, para un plebiscito de salida, que suenan muy bonitas, muchas de ellas. O sea, ante que te digan, no, es que no sacamos nada, y subrayan, nada bueno viene a exportar vino, como decía hace un ratito atrás, uvas, manzanas, porque estamos, primero, exportando nuestra agua barata. Me lo decía una persona que en ese momento estaba comiendo un plátano. Le dije, perdón, ¿y ese plátano en qué parcela chilena de la zona central lo compraste? Porque lo más probable es que lo compraste ese plátano importado, por tanto alguien te exportó su agua, y eso se llama un balance hídrico del comercio internacional, digamos. No, no, agua barata, para enriquecer unos pocos y además los chilenos comemos mal. Entonces, estás en categorías distintas. Esto es lo que más si hay un mensaje que ojalá todos se llenen, es que estamos hablando de categorías de pensamiento, de visiones de país y divisiones de cómo funciona la economía, el derecho, diversos. Y tenemos que lograr mover esto hacia niveles de mayor sensatez y razonabilidad. Y nosotros, los convencionales, no bastamos, necesitamos la opinión pública. ¿Cómo lo hacemos? Parto por eso último. Necesitamos que no se cansen de insistir en ser escuchados. Necesitamos hacer 20 de estos conversatorios. Necesitamos hacer estos conversatorios en las regiones también. Necesitamos que ustedes ayuden a través de columnas, a través de espacios, a través de presentar las ideas a la convención individual, colectivamente, etc. Esta convención tiene, y voy a hacer un reconocimiento a ella, mucho más, otra cosa es que te escuchen, pero mucha más voluntad de escuchar que, por ejemplo, el Congreso, y mucha más atención. Las comisiones habitualmente están todos los integrantes o un número de ellos, a diferencia de lo que lamentablemente ocurre en el Congreso. Entonces están escuchando. Y tiene alguna sensibilidad hacia la opinión pública. Y por lo tanto necesitamos mucha mayor presión. Y a mí me sorprende, me aterra, y también les quiero decir, en algunos casos me indigna cuando me reúno con un montón de gremios, o me piden reuniones distintas personas, o veo también la visión de que, no, si algo bueno va a salir, ¿no? Si las cosas no tienen por qué salir buenas por sí, es por el trabajo y por la dedicación y por la persuasión y por el convencimiento, y eso es lo que necesitamos hacer en un brevísimo periodo de tiempo. Ninguno de nosotros, o sea, enero y febrero va a ser full dedicación. Y yo veo que muchos de mis amigos, muchos de los profesores de la universidad, o muchos de la... nuevamente piensan en enero y febrero como lo normal, ¿no? Si es donde, el otro día me contaba con alguien que me decía, yo te voy de vacaciones a ninguna parte, no, o sea, lo más tengo las semanas territoriales, probablemente las suspendan y no son de vacaciones. O sea, necesitamos en los próximos 60 días, ese es el nivel de urgencia. ¿Ah? Mayo no sirve, abril no sirve, necesitamos diciembre, enero y febrero participando, apoyando iniciativas populares constituyentes para que tengamos la obligación de votar, presentando indicaciones. La democracia representativa está plenamente vigente, pidiéndome una reunión a mí, a Bernardo, diciendo, oigan, acá hay ideas para un texto constitucional, ayudando. Si no, esto solo no se va a arreglar. Porque el mejor escenario de arreglo, yo siempre digo que hay 2 tercios para meter un gol, 1 tercio para atajar un penal. Puede que logremos construir el tercio para atajar el penal, lo que significa que empatamos a 0 y en el modelo constitucional que queremos eso ir para atrás. Rodrigo y Bernardo, en esa Sí, línea, porque ¿qué espacios hay? Están las audiencias públicas. Nosotros conocemos otros porque estamos al tanto de los reglamentos, pero quizás que nos están viendo hoy o quienes están acá no saben de esos espacios. Yo entiendo que también hay cabildos autoconvocados. Yo entiendo que también van a haber unos días, que incluso la convención le ha preguntado al Congreso si pueden ser feriados, donde son espacios de deliberación constitucional. La ciudadanía, si por ejemplo se junta un grupo de personas, forma un cabildo y hace llegar una opinión a la convención respecto de las bondades de que los recursos naturales puedan admitir una gestión público-privada. ¿Qué significa eso para la población? ¿Qué significa en términos de innovación? Datos.
La mayoría de los países que tienen mejores índices de desarrollo humano son países donde nadie podría creer que prima la teoría del decrecimiento, muy por el contrario, ¿no es cierto? Que son países que han sabido conciliar los distintos bienes jurídicos comprometidos. ¿Qué espacios en concreto hay y qué efectos tienen esos espacios? O sea, hoy día, gremios empresariales, sindicatos de trabajadores, preocupados también, velando también por sus intereses, que es muy legítimo, por sus trabajos en las minas, etc. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer llegar? ¿Qué efectos tiene eso en la convención? Más allá, obviamente, de la opinión pública que se puede hacer alrededor. Bueno, mira, yo creo que lo más eficaz es dos cosas. La opinión pública, o sea, las redes sociales. Esto es los convencionales ahí, yo los veo como inmensamente sensibles a las redes sociales e inmensamente sensibles a los medios de comunicación. Y también muy sensible a los, podríamos llamar, movimientos ciudadanos, o sea, que efectivamente, digamos, se junten firmas o que efectivamente, digamos, para ejemplificar, digamos, vayan 30.000 personas que tienen derecho de agua a reclamar, eso sí que produce un impacto. Más que yo creo hay que participar en los cabildos, y también yo creo que eso es importante, y hay que generar cabildos autoconvocados. Yo no sé si Rodrigo tiene más información que yo porque está en la mesa, pero no tengo muy claro cómo eso va a llegar al final a puerto, o sea, va a llegar a impactar, digamos. Pero sí yo creo que es importante, porque mira, al final, lo que más realmente, y yo creo que Rodrigo está de acuerdo conmigo, uno echa de menos, es sentido común. O sea, esto es una convención que el constituyente más importante, que era el sentido común, no resultó elegido. Entonces uno se enfrenta con cosas increíbles, como que, por ejemplo, la Comisión de Consulta Indígena, en la cual una buena parte de los constituyentes no son indígenas, ¿no es cierto?, vota para proponer en que se vote en la consulta indígena que va a haber sobre los temas constitucionales, que las concesiones mineras se acaban en 2 años. Bueno, es una cosa demente, ¿no es cierto? O sea, independiente de uno quiera acabar las concesiones mineras o no, además, pero plantearlo así es una cosa demente, ¿no? Entonces yo creo que falta sentido común. Hay muchas cosas que se puede hacer. Yo creo que hay que estar en los medios, hay que estar en las redes. Creo que, por ejemplo, los que tengan o participen en el mundo de las empresas tienen que reunirse con sus trabajadores. Tienen que hacer cabildos, digamos, o reuniones en sus trabajadores. Hay muchas empresas que lo hicieron, digamos, con el estallido social, y fue muy, muy bueno para poder entender los problemas y para poder visibilizar eso. Claro. Y también para informar. El gran problema que tenemos en Chile es el populismo. Esa es nuestra principal dificultad hoy día, ¿no es cierto? Y el populismo se cura con información, con educación. Entonces, obviamente, no le podemos pedir al mundo general chileno, que no está en la discusión de un instituto como este, digamos, ¿no es cierto?, que esté informado si no lo incorporamos con un lenguaje fácil, simple y qué. Yo creo que es muy sintomático, de mi juicio, de que, por ejemplo, el Frente Amplio se haya restado de estar en la comisión nuestra. Ex profeso, me lo dijeron expresamente, no quisieron estar en la comisión. O sea, ¿y eso es por qué? Porque tenemos un problema con esta izquierda dura, ¿no es cierto?, que lo representa muy bien Boric, esta alergia a la economía, ¿no es cierto?, esta alergia a la realidad. Es una cosa muy profunda, ¿no es cierto? Y es lo que al final, en el único lugar donde gobierna el Frente Amplio y el Partido Comunista es la Convención, ¿no es cierto? Por eso nosotros estamos viviendo un pequeño laboratorio de lo que podría ser un gobierno con total mayoría de ellos. Pero ahí se nota que efectivamente el tema económico, el tema presupuesto, el tema, digamos, de cómo obtener recursos, el tema de cómo financiar los derechos sociales, para poner una cosa tan simple como eso, no es tema, no es tema, ¿no? Así yo le agradezco mucho la invitación, porque yo tengo muy pocas posibilidades de tener un diálogo adentro, digamos, sobre estos temas. Así que yo creo que lo que tenemos que lograr es volver a la discusión política al sentido común. Y creo que además nos pasa que en la convención es el vivo reflejo de la primera línea. En el fondo, la primera línea es una línea violenta, ¿no es cierto?, y de calle, que eso yo no me refiero a esa parte. Lo que me refiero es que culturalmente, ¿no es cierto?, culturalmente, un grupo muy grande, probablemente la mayoría, más de la mayoría de los convencionales, piensan que todo lo que nosotros vivimos es corrupto. Piensan que todo lo que nosotros vivimos
a producir. Yo tengo la frase aquí, yo se la iba a leer, pero no lo voy a latear, digamos, con las citas de cómo dicen que el crecimiento económico fue mentira, que dicen que lo único que han hecho los salarios es bajar, dicen que la pobreza se mantiene estable. La Beatriz Sánchez dice que lo único cierto en Chile es que el que nace pobre vive pobre y muere pobre. Pero ¿cómo si la pobreza bajó al 8%? Digamos, entonces, y los salarios, yo el otro día me metí a ver los datos porque yo dije que esto cómo puede ser. Bueno, el salario imponible promedio chileno se ha multiplicado por 2,5 veces en términos reales, o sea, por sobre la inflación desde 1989 a hoy día. El salario mínimo se ha multiplicado por 3 veces en términos reales. Entonces, ¿tenemos salarios bajos? Sí, claro que tenemos salarios bajos, pero que han subido. Bueno, esa sensación de que en Chile todo está mal es lo que justifica quemar, es lo que justifica echar abajo y es lo que justifica refundar. Y esa es la palabra clave en la convención. Todo lo quieren refundar. Refundar el sistema económico, refundar el sistema político, refundar carabineros, refundar la justicia, todo. Refundar las palabras. Sí, lo que es más increíble es que le cambian el sentido a las palabras. Entonces, eso es lo que hay que enfrentar. Entonces, por esto es una lucha cultural. Y es una lucha contra... No es una constitución lo que estamos discutiendo. Yo considero que lo que menos estamos discutiendo es una constitución. Lo que estamos discutiendo es qué tipo de sociedad vamos a vivir. Si vamos a vivir una sociedad libre y democrática o no. Porque cuando el vicepresidente Baza dice, y lo dice permanentemente, estamos creando una nueva forma de democracia única en el mundo, vamos a vivir en tiritones, porque la democracia está inventada hace muchísimos milenios. Entonces, esto de crear una nueva democracia me parece totalitarismo. Porque en esta nueva democracia te dicen, mira, hay una democracia participativa, sí, claro, presidentes, senadores, diputados que se eligen, pero en el mismo nivel va a haber una democracia representativa, una democracia participativa que es plebiscito. Y está bien, yo creo que los plebiscitos son muy válidos, pero tenemos que ver cuándo, dónde y cómo. ¿No? Pero también hay una democracia indígena, y las autoridades indígenas van a tener el mismo poder que las autoridades elegidas. Entonces uno dice, mire, esto es un país bien distinto al que nosotros vivimos, bien distinto. ¿No? Ahora, ¿qué hacer entonces? Yo creo que lo que hay que hacer es ocuparse, no preocuparse, y no quedarse en esto. Nosotros con Rodrigo estamos dentro de la película, digamos, así que no podemos hacer lo que ustedes podrían hacer. Pero aquí esto no es sentarse a ver una película de Netflix en el sofá, y no es creerse que esta película puede ser más de terror o menos de terror, digamos, o puede resultar al final mejor de lo que estamos planteando, y esa es mi voluntad y la de Rodrigo, por lo menos, llegar a los acuerdos y sacar una buena constitución, eso es lo que está claro. Pero hay que meterse a la película. Ustedes tienen que meterse dentro de la película y cambiar el argumento. Si no, esto no va a salir bien. Y las iniciativas, eso es lo último, perdón, Natalia. Las iniciativas son clave. Nosotros, las iniciativas son la posibilidad que tienen los ciudadanos de presentar normas de constitución. Si consiguen más de 15.000 firmas, esas normas, la convención está obligada a votar esas normas, por supuesto pueden salir rechazadas. Entonces, es muy importante no solo conseguir las 1.000 firmas, hay que conseguir 500.000 firmas, digamos, ¿no? Entonces se consigue una cantidad enorme de firmas. Hay algunas iniciativas presentadas, hay una de educación, hay un grupo que me contaba que se llama Con mi plata no, que presentó una iniciativa para defender los ahorros previsionales, defender la libertad de elegir administrador, igualar las pensiones de los hombres y mujeres, y que ya en su primer día, según me contaban ayer, llevan 1.000 firmas. Entonces, pero no se trata de 1.000 firmas ni de 15.000. Si queremos que haya ahorros previsionales con propiedad por parte de los trabajadores, estamos 500.000 firmas, ¿no es cierto? Va a haber una iniciativa de libertad de emprender, de propiedad privada, derechos de agua, en fin, y otras más, ¿no es cierto? De libertad de culto, hay 7 firmas, cada ciudadano puede firmar 7, ¿no? Así que hay que elegir, pero hay que firmar, y no solo hay que firmar uno tiene que conseguir que firmen hasta los seres vivientes, porque si no, aquí no vamos a salir a flote. Sí, es muy cierto eso, hay que movilizarse, hay que mover masas y además hay que ser bien estratégico, porque aquí hay varias iniciativas populares que ya están en la plataforma. Yo invito a todos los que están hoy día escuchándonos a consultar la plataforma de la convención, a empezar a informarse. Nosotros desde Libertad y Desarrollo también vamos a cumplir ese rol a través de nuestras plataformas y nuestros documentos. Pero hay que ser estratégico, porque como bien dice Bernardo, no solamente juntar las 15.000 firmas, que ya es harto, sino que además son de 4 regiones, y hay que tratar de que iniciativas que de alguna manera propugnan ideas de la sociedad libre junten la cantidad no solo de firmas necesarias, sino que una cantidad mayor, y que esas firmas no se disgreguen eventualmente entre varias iniciativas parecidas, y en eso la sociedad civil
tiene que hacer un esfuerzo por coordinarse, por comunicarse y por colaborar y de esa vía también ejercer influencia en la convención. Yo quiero abrir ahora el espacio para preguntas desde el Zoom y para preguntas acá en la audiencia. Aquí hay una pregunta, ahí le van a pasar un micrófono. Como siempre, usted es muy plural. No me preguntaron quién era y entré y la pregunta va a ser terrible. No, la verdad que muchas gracias. Pero muy breve, yo hace 11 años que hago responsabilidad social empresarial, soy ingeniero eléctrico, en la única universidad que le hacen a los ingenieros comerciales, que es la Universidad de las Américas. Un paréntesis. Mi hija toda la católica, nada de eso lo hacía. Bueno, esos 11 años la prédica era aire limpio, tierra limpia y agua limpia para los nietos de sus nietos. Y por lo tanto su empresa tiene que estar colaborando, usted y todo el resto. Ahí vienen los recursos naturales que tú estás hablando, que hay que protegerlos. El discurso de ustedes dos, un legal y cifras. ¿Dónde está el discurso romántico que llegue a la gente? Porque los discursos de ustedes son fome. Entonces, falta esa cercanía, instituto también, para que lleguen a la gente. Tú acabas de decir, el medio ambiente se administra. A un aymara, eso le produce un rechazo horrible. Los aymaras, tú sabes, o no sé si has ido para allá, pero tienen un terreno que descansan, otro que no. Han ido cooperativas, han ido un montón de gente, Chile País, para que mejoraran, aumentaran la producción, aumentaran el crecimiento, y no es de crecimiento, se mantienen. Entonces, es un concepto cultural, como tú decías, tan diferente que, por supuesto, no lo podemos tener en la ciudad. En la ciudad. Entonces viene el tema, ¿cómo ustedes, con la cultura que tienen, con el nivel intelectual que tienen, pueden acercarse a conversar con ellos a nivel de ellos? Esa es la pregunta. Déjame partir sobre la primera nota que dijiste, perdón, yo concuerdo plenamente contigo, y qué bueno que enseñes responsabilidad social, de que también para llegar a esta situación tuvimos mucha responsabilidad e irresponsabilidad. O sea, parto de la base de que hubo muchos errores cometidos por los sectores que defendieron, como yo, un modelo en los últimos 30 años. No creo que tantos para este nivel de transformación o de cambio revolucionario. Yo creo que mucho de esto también es creado, pero parto de la base de que hubo errores, y errores serios, que tienen que aceptar las empresas y que tienen que aceptar los gremios, que tenemos que aceptar todos los individuos para el momento de visualizar cuál es el futuro. Cuando uno estaba en campaña, lo que me decían a mí en Magallanes, mucha gente con la que yo me hablé, es: necesito mejor pensión, mejor vivienda, mejor salud y descentralización. Nadie me hablaba, la mayor parte de los temas que hemos dedicado 5 meses a discutir, querían cosas muy concretas, y esas cosas concretas responden a que no habíamos dado buenas respuestas o toda la respuesta adecuada que se podía en esos temas. Así que primero, en responsabilidad social, te felicito porque de traerlo acá. Segundo, no, sí es evidente que los discursos jurídicos y económicos tienden a ser fomes. Acá está mi hijo, que con esa frase se va a reír de mí durante el resto del año, pero es así. Lo que sí creo que, siendo fomes, y lo comparto, tenemos que traerlos a la realidad también. O sea, tenemos que volver a decirlos, porque esa fomedad de 30 años es la que permitió nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra estabilidad. Y lamentablemente a veces es preferible volver a la fomedad para lograr esos elementos, creo yo. Sin duda alguna, faltan y muchos mejores discursos, y acá he hablado poco de medio ambiente, pero yo tengo un profundo compromiso por el medio ambiente, particularmente en Tierra del Fuego, en la defensa de bosques, en la defensa de sus praderas, en la defensa del hielo, en la defensa de la Antártica. Vamos, o sea, todo eso está. Pero quiero defender el discurso fome de hoy día, no solo porque está mi hijo, sino que defenderlo por una razón. Porque ese discurso fome, que yo creo que es un discurso razonable y sensato, es lo que está faltando también. Y que necesitamos que todos repitan, desde los sindicatos hasta las personas, hasta los gerentes, hasta las personas en sus casas. Porque no puede salir una constitución muy entretenida, pero que deje un desastre para las próximas 4 décadas del país. Es evidente, yo le decía hace un rato atrás, que los discursos, cuando le dije que eran discursos estructurados, también le dije discursos que suenan bien, ¿no? Si cuando hablamos de soberanía alimentaria y tú rascas un poquito la respuesta, te dicen: no, es que volvamos todos a producir nuestros alimentos a escala local.
ojalá nuestra casa, ojalá nuestra pequeña parcela, y que le compremos solamente a aquel que produce con sus manos en la tierra. Y mi respuesta es, qué bonito, pero no es así como va a funcionar un mundo, creo yo, de 8.000 millones de personas. Y por tanto tenemos que lograr esos elementos entretenidos, por así decirlo, contraponiendo con fome, también con sensatez. Y hoy día, al menos el llamado a mi hijo y de Bernardo y Breo, es darnos cuenta de que estamos en una situación de transformación cultural, de distinto modelo filosófico, de distinto modelo económico, y que requerimos que todos piensen un poquito en el Chile que queremos para las próximas 4 décadas y que participen. Claro, bueno, es muy buena la pregunta y yo recibo el coaching que quieras, digamos, al respecto. Creo que hay dos temas aquí, ¿no es cierto? Un tema de fondo y un tema de forma. El tema de fondo es que efectivamente hay mucho dolor. Efectivamente hay muchos problemas reales. O sea, es una vergüenza que haya 1 millón de personas que no tienen agua potable, digamos, de forma regular y con algún grado de solución. Es verdad que años atrás teníamos un porcentaje mucho más alto. Es verdad que en la ciudad tenemos el 100%, digamos, de agua, y no solo agua y alcantarillado, tenemos el nivel de Francia. Es verdad que en las comunidades rurales densas o semidensas también tenemos solucionado el problema. Y tenemos el problema del 46% de las comunidades o de los sectores rurales, ¿cómo se llama? No densos, digamos. Ahí tenemos el problema. Pero eso no quiere decir que no sea una vergüenza, ¿no es cierto? Y uno dice, oye, bueno, yo no he tenido ninguna responsabilidad, nunca he tenido ningún cargo ni nada, así que, pero uno, digamos, asumiendo como país, ¿no es cierto? Es una vergüenza que no hayamos podido resolver eso, ¿no? Las pensiones son demasiado bajas hace mucho tiempo, eso lo tenemos clarísimo, ¿no es cierto? En fin, tenemos una serie de problemas. Ahí está el tema, en el tema medioambiental, las llamadas zonas de sacrificio, efectivamente, muchas han ido mejorando, ha habido todo un esfuerzo, etcétera, etcétera, pero hay problemas, digamos, ya ha habido injusticia ahí desde mucho tiempo atrás, digamos. Nosotros fuimos a Coronel con la comisión, entonces te dicen, mire, aquí hay una central térmica, hay una escuela, bueno, la escuela ya no está, digamos, funcionando. Bueno, pero lo que no te dicen es que esa escuela se hizo el año 72, ¿no es cierto? Esto no tuvo nada que ver el modelo económico, ni digamos, el neoliberalismo, ni el gobierno Pinochet, ni nada de eso. Entonces, bueno, pero igual resulta que efectivamente tenemos un problema en el medio ambiente, un problema de que hay unas personas perjudicadas que no han sido, digamos, atendidas, digamos, ¿no es cierto? Tenemos un problema de que hay, como esto ha sido normas progresivas, cada vez más exigentes, los proyectos más antiguos no cumplen las normas actuales, digamos, ¿no es cierto? Y obviamente no se les podía exigir, y eso genera entonces una contaminación o un perjuicio al medio ambiente que todavía existe. Bueno, entonces yo creo que y es muy importante eso, porque es muy importante entender, a mi juicio, y a mí reconozco que me ha costado, porque ¿qué es lo que uno tenía la sensación años, o sea, hace 3 años atrás, 4 años atrás, o antes probablemente de eso, 5, 6 años atrás? Es que el mismo desarrollo iba a ser el mejor vendedor, entre comillas, ¿no es cierto?, del modelo de sociedad libre, y no resultó así, ¿no es cierto? Y entonces uno se pregunta por qué, y por qué se produjo entonces el estallido social al final, o por qué, digamos, hay esta gente tan violenta. Y es porque efectivamente tenemos un conjunto de heridas ahí sangrando, digamos, bastante potente. En el tema indígena también hay un problema de falta de reconocimiento cultural y de ninguneo histórico, ¿no es cierto? También, en fin. Pero eso no quita que uno no tenga que, cuando está hablando de la Constitución, tenga que tener un juicio más objetivo y una búsqueda de igualdad ante la ley, porque las constituciones no son venganzas. Y la Constitución que estamos enfrentando es más bien una venganza, ¿no? El hilo conductor es que no somos todos igual. Nosotros, por ejemplo, tenemos que hablar menos porque somos de Santiago. Perdón, tú no, pero yo. Así que yo ya me siento... Sí, demasiado. En fin, entonces, bueno, ese es un tema. Ahora, y por tanto yo creo que hay que dedicarle mucho esfuerzo a entender por qué se produjo esos problemas, sí, digamos, ¿cierto? ¿Dónde están esos dolores y cómo podemos solucionarlos? Yo estoy convencido de que, por ejemplo, si el tema del agua
que a pesar de que, como digo, que es un tema de un grupo muy importante de población, pero no es un tema generalizado, ¿no es cierto? Si el tema del agua se hubiera buscado una solución más efectiva, la propiedad privada no estaría tan cuestionada, ¿no? Y tendríamos situación. ¿Por qué? Porque en el tema del agua hay un tema más de justicia, ¿no es cierto? Al final, yo puedo vivir en Aysén, y voy a exagerar, en un lugar que llueva todos los días y me sobre el agua, digamos, pero para mí es indigno ver que hay una persona en Petorca que no tiene agua. Entonces, eso es lo que ha dañado. Entonces, el conjunto de estos conflictos, digamos, de estas heridas sangrantes, magnificadas por la política, es lo que nos tiene en este problema. Ahora, vamos, y perdón que me haya extendido, pero yo creo que es muy importante la pregunta. Y vamos al tema de la forma. También el tema de la forma, evidentemente, se produjo aquí un enorme distanciamiento entre lo que hablaba la élite, digamos, ¿no es cierto?, y lo que hablaban otras personas. Los políticos, los economistas, para qué decir, hablan difícil, ¿no es cierto?, los periodistas entienden eso y por consiguiente hacen las preguntas en difícil y al final resulta que hay una conversación entre gente que conoce términos y que sé yo, que no tiene mucho que ver con lo que pasa en el resto del mundo. Y yo creo que ahí se fue tecnificando demasiado la conversación y se fue perdiendo difundir bien, digamos, y compartir y conversar los principios. O sea, al final, ¿por qué nosotros creemos en una sociedad libre y en una economía social de mercado? ¿Lo creemos porque los países crecen? No. ¿Lo creemos en eso porque las empresas ganan más plata? No. Creemos porque es más justa. Porque genera más oportunidades para las personas, porque las hace más dignas. Porque cuando una mujer empieza a fabricar ropa en su casa y se transforma en emprendedora y la vende, se mira al espejo y es más. Eso es lo más importante. Ahora, la consecuencia de eso, obviamente, es que, bueno, hay mejores sueldos, crecen los países, hay más recursos y se puede tener mejor medio ambiente y mejor salud, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese tipo de conversación faltó. Y falta todavía, ¿no es cierto? Y bueno, y es como un cambio que ahora, y yo creo que por eso, por otra parte, es un proceso muy interesante, porque en el fondo, lo que hemos vuelto, fundamentalmente por el efecto del Partido Comunista y el Frente Amplio, es volver a una discusión muy básica, una discusión muy de principios, donde estamos realmente, digamos, ¿se justifica la igualdad ante la ley o no? Por decir una cosa no económica, ¿no es cierto? Bueno, no me quiero extender más, pero... Sí, y yo creo para cerrar esta parte y darle la palabra a Matías, que la pidió, que nosotros también tenemos el desafío de poder defender esos principios y esos conceptos explicando las consecuencias concretas que tiene no defenderlo. Por ejemplo, cuando uno piensa estos ecoconstituyentes que pueden tener causas muy legítimas, pero si nosotros, por ejemplo, debilitamos el derecho de propiedad y nos vamos encaminando hacia una cuarta revolución industrial, ¿no es cierto?, donde el desarrollo de la innovación, de la tecnología, van a ser cruciales justamente para hacerse cargo de los problemas ambientales, de la gestión ambiental, del cambio climático, soluciones también de mercado para esos problemas. Si uno observa países donde, por ejemplo, la protección de la propiedad es robusta y ve su desempeño ambiental, se da cuenta que están bastante alineados. ¿Y por qué? Porque esa propiedad permite generar soluciones tecnológicas que se hace cargo, por ejemplo, de sanitizar las aguas grises, de hacerse cargo de los problemas de la contaminación, con instrumentos más adecuados. En cambio, países que han decrecido, son más pobres o no tienen una protección robusta de esos derechos, no generan un ecosistema que propenda a la innovación, que se hace cargo de los problemas ambientales que ellos mismos buscan solucionar. Y yo creo que ahí hay un desafío en amarrar todos esos conceptos y hacerlos patentes a la población y también a estos constituyentes que a la larga no tienen una mala intención, uno entendería eso, ¿no es cierto?, sino que más bien han extremado sus posiciones y hay que mostrar que hay instrumentos que conversan con esas posiciones y que al revés, debilitarlos simplemente va a significar destruir lo que ellos quieren proteger. Matías, gracias por la pregunta. Muchas gracias, Natalia. ¿Se escucha mejor? Vamos a sacar esto.
Yendo un poco al tema que plantean, o sea, el sentido común, el tema de fondo. Yendo un poco al título de la canción del día, que si mal no me acuerdo era crecimiento sostenible, digamos. Me tocó escribir una columna hace un mes que me colgaba del señor Kaya, japonés, que hablaba de 4 vertientes sobre las cuales tú podías reducir las emisiones. Y decía que había una primera vertiente que era reducir población, una segunda que era reducir el PIB per cápita, había una tercera que era reducir, digamos, la energía por digamos, punto PIB, y una cuarta que era reducir las emisiones por energía. Y decía que era muy simple, y el tema es que es muy simple. Entonces, cuando uno escucha algunos que argumentan que hay que decrecer, probablemente profundizan una de las 4. Hay otras que son bastante más fundamentalistas, es decir, ¿sabe qué? Control de natalidad, no puede tener más de un hijo, digamos, y así nosotros ayudamos al medio ambiente. Pero hay otras que requieren de innovación, desarrollo y mejora continua, que se agrega valor, digamos, y se genera un valor importante para la sociedad. Ahora bien, tomando en cuenta eso, uno puede tener fundamentalistas que respondan a la pregunta, y la pregunta es reducir emisiones. Ahora, ¿cómo está el dilema para responder la pregunta adecuada? O sea, ¿cómo mejorar la calidad de vida de las personas? Y ahí nos tocó, a través de varios gremios, generar varios puntos de seminarios de escucha. Tuvimos 6 seminarios de este año, que vimos temas del agua, los derechos de la naturaleza, qué sé yo. Y lo que salió de grupos muy distintos. Era el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad como un bien superior que uno quiere, de alguna manera, lograr, que está anclado en el pilar social, ambiental y económico. En la medida de que uno se balancea bien en esos 3 puntos, digamos, uno puede proponer políticas públicas que sean intergeneracionalmente sostenibles. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo no caer en la pregunta? Porque tiene razón. O sea, si tú reduces el PIB, tú reduces la emisión para su objetivo. Pero ¿cómo elevar la pregunta para que las soluciones que vayan saliendo, y de nuevo la solución que le compete a la Constitución, que no solamente redactar un modelo, sino que definir un poco el marco que nos va a regir, puede hacer algo que esté presente y se legal. Mira, tuve la oportunidad de discutirlo en otro seminario, en otro encuentro. Si, por usar, como dices tú, la frase de la canción, el decrecimiento. Si estamos hablando de crecimiento a través de en realidad lo que estamos diciendo es que vamos a ser mucho más eficientes en el uso de los factores productivos, o si vamos a reducir emisiones, como dices tú, o si en un momento dado vamos a construir cualquiera de estas soluciones, me parece un diálogo absolutamente razonable de tener, pero no estamos en eso, porque quiero decir, y a eso me aludí hace un rato, de que hay una falta de conocimiento económico y al mismo tiempo hay una falta de sentido de Estado de la forma en que funcionan las cosas. Lo que estamos acá directamente cuando dicen, no, si yo quiero prohibir. Entonces, y prohibir todo monocultivo forestal en la 8ª y 9ª región, y prohibir toda industria salmonera de la 10ª a final, y reducir la gran minería en un 30%, y disminuir las exportaciones, y disminuir la industria agropecuaria porque produce demasiado metano. Y contrastado con cifras razonables, por fomes que sean, pero son razonables. No es eso, no es el diseño. Entonces, primero, ¿cómo enfrentarlo? Yo creo que, lo decíamos hace un rato, bueno, hay que volver a defender ciertas cosas, hay que volver a tratar de educar, hay que partir de la base de que se han cometido muchos errores y que están esas heridas sangrantes, y es evidente. Un otro día hablaba con una de las ecoconstituyentes, y yo le decía, pero ¿de dónde surgiste tú en esto? Y me mostraba, bueno, cuando no tuve agua, y de verdad no tuve agua, y le creo absolutamente. O cuando en un momento dado estaba en el Huasco y vi que una empresa anunciaba que iba a trasladar completo un glaciar de un lado a otro. Y yo dije, no, esto no puede ser. Entonces, evidentemente hay esos temas que están latentes de fondo. ¿Cómo enfrentar el discurso de primero? Yo creo que es lo más importante, con la máxima razonabilidad y sensatez, y volver a tratar de reconocer el problema, de reconocer la situación, de o ver en un momento dado la posibilidad de usar mucho más eficientemente nuestros factores productivos, o lograr reducir las emisiones o la contaminación, todo eso, pero desde una perspectiva también dada por el conocimiento. A eso me refería al principio, con que la visión activista a veces es demasiado sesgada, solo concentrada en un foco y sin todas las variables, sin todos los elementos. Y la vieja frase de que el camino al infierno está pavimentado a buenas intenciones
te rebota muy fuerte, porque yo creo y creo que realmente muchos de mis compañeros en la convención creen firmemente en lo que están diciendo, lo hacen con la mejor de las intenciones, responden a experiencias muchas veces personales dramáticas o de su comunidad dramáticas, pero creo que están usando instrumentos equivocados. Va a costar muchísimo, muchísimo. Yo por de pronto una de las cosas que más he intentado y lo voy a seguir intentando es que, ok, ese debate más profundo hagámoslo en la ley, hagámoslo en el código. Sentemos principios en la Constitución a partir de una norma. Pero si en la Constitución y ahora con este entorno, y después puedo hacer una mini reflexión sobre por qué la Convención es así, bueno, con este entorno pretendemos controlar las soluciones de la Constitución, 120 votos contra 30 va a salir la Constitución, yo diría extraordinariamente negativa para las próximas 4 décadas de Chile. Bueno, muy breve. Yo creo que tú tocaste una palabra clave, digamos. O sea, todo esto se trata de mejorar la calidad de vida. Y todo, si uno pudiera resumir en 2 palabras el estallido social, es una enorme rabia, o sea, una explosión de violencia, ¿no es cierto?, por mejorar la calidad de vida. Entonces, pero claro, ese es el inmenso desafío que la humanidad vive luchando, ¿no es cierto? ¿Cómo compatibilizo distintas necesidades, distintos intereses y el uso de distintos recursos, ¿no es cierto? Y claro, si acaso culturalmente, digamos, y de hecho eso pasa, ¿no es cierto? Yo veo a mis hijos cortan las llaves de agua mucho más rápido que yo, por ejemplo. Entonces, en la medida que culturalmente, obviamente las personas, o sea, podemos terminar en un decrecimiento parcial o total, digamos, ¿no es cierto? Por obra del cambio justamente de las preferencias de las personas, de la forma como actúan las personas, y eso está muy bien, pero no imponer un cambio radical. Y ahí es donde yo creo que falta, como decía Rodrigo, la sensación de 2 cosas. Primero, que en Chile ni todo está mal, ni todo está bien. Y por otra parte, de que las soluciones van a ser en el tiempo y que hay que compatibilizar distintas cosas. Yo creo que en una sociedad libre, una economía social de mercado, no es pro aumentar la producción per se. Esto no es el caso de una economía centralmente planificada, ¿no? La economía centralmente planificada siempre fue decir, y bueno, el caso soviético, el caso chino, el más claro, ¿no? Tengo que producir. La economía libre funciona para satisfacer necesidades, no para producir. Entonces, bueno, termina produciendo para satisfacer necesidades. Si las necesidades cambian, obviamente, o sea, no sé, es evidente que el uso de corbata después de la pandemia disminuyó inmensamente. Bueno, se van a producir menos corbatas, evidentemente. Entonces, yo creo que, pero ese como que, eso entender que la humanidad es una cosa compleja, ¿no es cierto? Y que hay que distintos intereses, distintas necesidades y compatibilizar, eso es lo que uno echa de menos en esta versión tan talibán. Y entonces, para ello, la otra palabra clave con el término que tú dijiste, que es desarrollo sustentable, para ello resulta muy insuficiente. Y cuando, para mí, es la única manera de mejorar la calidad de vida. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando este conversatorio. Yo quiero agradecerle a todos los que se conectaron por la plataforma Zoom, a quienes vinieron hoy presencial al auditorio. Decirles que hemos recibido varios comentarios desde el Zoom haciendo ver o manifestando que más que buscar ceder en los principios, ¿no es cierto?, lo que hoy día necesitamos es defenderlos y acercarlos a una población que a lo mejor ha estado alejada de un debate, que a lo mejor lo ven muy técnico, que no lo comprenden, con un lenguaje quizás muy sofisticado, y la obligación quizás, yo diría, de ver que tenemos todos en este proceso constitucional es participar, es seguir insistiendo para que seamos todos oídos, se supone que es la casa de todos, ¿no es cierto? O al menos eso nos dijeron. Participar en las instancias, en los espacios que la propia convención provee, pero además también en todos los espacios de debate y de opinión pública, como este que estamos iniciando hoy con estos 2 convencionales, a quienes agradecemos profundamente que hayan estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Bernardo y Rodrigo, por acompañarnos, y fuerza y ánimo, que también seguiremos acompañándolos en esta discusión. No, de mi parte, muchas gracias a ti, Natalia, un gusto siempre estar con Bernardo. Y solo un detalle, consumimos 1 hora y media muy apasionada y muy entretenidamente hablando del primer título de nuestra comisión. Y casi nada del último, que es nuevamente el modelo económico. Y las constituciones exitosas son las que se escriben
para las necesidades y para la historia de un país. La independencia del Banco Central, las normas de responsabilidad fiscal, los derechos de propiedad defendidos tal como está, no fue una idea de un Chicago mirando el lago. Fue respondiendo a la historia de nuestro país, a las necesidades de nuestro país, a las necesidades de nuestra gente. Por lo tanto, yo al menos feliz, estoy seguro que Bernardo también, de que en otra ocasión volvamos a un conversatorio ahora de la última frase, porque la última frase es crucial. Buena parte del desarrollo de Chile, el crecimiento de Chile, la estabilidad de Chile, se explica por buenas normas constitucionales desde el punto de vista del modelo que se establecieron muy bien pensadas en distintos artículos. Claro.